En las últimas 2 semanas pasaron dos cosas al mismo tiempo que no deberían ocurrir juntas. La primera es que BlackRock, el gestor de activos más grande del mundo, señores, terminó 11 sesiones consecutivas sacando dinero de su ETF de Bitcoin. 11 días seguidos, señores. 2.730 millones de dólares saliendo por la puerta. Luego llegaron 3 días entradas, 510 millones de dólares que volvieron y el mercado respiró. Y entonces volvieron las salidas, señores. ¿Eso es una recuperación o es una trampa? La segunda cosa que pasó fue una métrica on-chain llamada Utsoneta avanzada que cruzó de regreso por encima de cero por primera vez desde noviembre del año 2022. Los analistas que llevan años estudiando Bitcoin dicen que esa señal históricamente ha marcado el inicio de las recuperaciones más importantes del mercado. Piénsalo por un segundo. El dinero más grande del planeta, señores, entrando, saliendo y volviendo a entrar, volviendo a salir, y la señal más antigua del ciclo diciendo es hora de comprar. ¿Y quién tiene la razón? Porque los dos no pueden tenerla al mismo tiempo. Y eso es exactamente lo que vamos a desarmar el día de hoy en este video. Dale like y suscríbete si tú también sientes que en este mercado el que parece más inteligente no siempre es el que tiene la razón. Y bueno, señores, para entender por qué esta contradicción importa, necesito darte contexto del panorama completo, porque esto, señores, no solamente se trata de BlackRock. Lo primero es, señores, que los ETFs de Bitcoin en Estados Unidos cerraron junio de 2026 con salidas netas de 4.500 millones de dólares. Y este fue su peor mes desde que debutaron en enero del año 2024. El récord anterior era de febrero del 2025 y lo superaron en un 29%. El segundo, al mismo tiempo, los activos digitales registraron su tercer trimestre consecutivo de pérdidas. Y eso, señores, no había pasado desde el mercado bajista del año 2022. Tercero, hay analistas con historial público como Willy Woo y CryptoQuant que proyectan un suelo entre 45.000 y 54.000 dólares, señores, antes de que termine este año 2026. Y si eso ocurre, estaríamos hablando de una caída entre el 55% y el 65% desde el máximo histórico que fue en los 126.000 dólares. Y cuarto, la narrativa institucional que sostuvo este ciclo está fracturándose. Cuando los productos que absorbieron la mayor parte de la demanda del 2025 empiezan a devolver monedas al mercado, Bitcoin pierde su soporte más importante, el dinero nuevo. 4 factores, todos bajistas, todos verificables, y sin embargo hay algo que para mí no encaja aquí, porque esa señal on-chain, señores, no miente. Vamos a hablar de eso más adelante aquí en este video. Y para entender lo que está pasando tenemos que ir a lo que pasó en el año 2022. No porque a mí en lo personal me guste la historia, sino porque lo que está ocurriendo hoy tiene una firma que ya nosotros vimos antes. En el año 2022, señores, Bitcoin cayó desde los 69.000 dólares hasta los 15.000 dólares. Una caída del 77%. Y las noticias en ese momento decían que Bitcoin había muerto, que era una burbuja y que la gente que compró prácticamente había perdido todo su dinero. En ese momento, una firma de análisis llamada CryptoQuant publicó un dato que muy poca gente leyó, el Utsoneta avanzado, que mide el porcentaje de Bitcoin que se movía en ganancia versus pérdidas, que cayó, señores, a niveles que históricamente solo se habían visto en los fondos del ciclo. Y efectivamente, señores, noviembre de 2022 fue el suelo. Quien compró en ese momento, señores, en medio de ese pánico y de esas noticias apocalípticas, vio a Bitcoin pasar de los 16.000 dólares a los 126.000 dólares en 3 años. ¿Y por qué te estoy contando todo esto? Bueno, porque hoy esa misma métrica acaba de cruzar de regreso por encima de cero, señores, por primera vez desde noviembre del año 2022. Pero ahora mismo hay una diferencia importante entre ese momento y ahora. Y es que en el año 2022 no había, señores, ETFs de Bitcoin. Tampoco había 1.28 billones de capitalización y no había asignadores institucionales que tuvieran posiciones del tamaño de algunos países. Y eso cambia algo fundamental en cómo debemos leer esta señal. Y presta atención porque lo que voy a contarte ahora es exactamente donde se decide quién gana en este mercado. Pero antes quiero contarte algo que tiene todo el sentido en este momento. Y bueno, acabamos de ver que BlackRock sale, que la señal on-chain dice que hay que comprar y que hay alguien que va a estar del lado correcto en este mercado. Y obviamente que esa decisión de cuándo comprar, cuándo vender, necesita una plataforma que no te falle en un momento clave como este. Yo por eso opero con OKX, que es un exchange que uso para ejecutar mis operaciones de Bitcoin y también de algunas otras
otras criptomonedas, tanto en spot como en futuros, porque tienen más de 350 activos disponibles, comisiones muy bajas y además una interfaz que es muy sencilla de utilizar, que no te va a complicar la vida cuando vayas a utilizarla y sobre todo cuando el mercado se mueve rápido. Así que si te registras con mi enlace en la descripción vas a tener un descuento exclusivo y también dinero para que puedas utilizarlo para operar. Te dejo el enlace aquí en la descripción y también en el comentario fijado. Bien, señores, volvamos a la pregunta central. ¿Quién tiene razón, BlackRock o la señal on-chain? Y para responderla, necesito que tú entiendas primero por qué BlackRock está saliendo. Y la respuesta es más interesante de lo que parece. Los flujos de ETF, señores, ahora explican el 45% de los movimientos semanales del precio de Bitcoin. No estamos hablando del 10% ni del 20%, el 45%, señores. Y eso significa que cuando los ETFs venden, el precio cae y cuando compran el precio sube. Y de hecho hemos construido un mercado donde el price discovery de Bitcoin depende en casi la mitad de lo que decidan los gestores de activos en Nueva York. Y bueno, cuando yo estuve leyendo este dato, de una vez me surgió una duda. ¿Por qué están saliendo, señores? Y presta atención porque aquí es donde el análisis se pone realmente interesante. Pero antes de responderte eso, necesito mostrarte algo que explica todo lo demás. Y es lo que dice el analista Axel de CryptoQuant. Él publicó el día 9 de julio un dato que me pareció realmente clave, señores. Y es que la capitalización de mercado de las principales monedas estables, o sea, de las stablecoins, están cayendo a un ritmo de más de $3,000 millones mensuales. Las stablecoins son el combustible del mercado cripto y ustedes lo saben. Cuando entran, el mercado sube y cuando salen, el mercado no tiene cómo comprar. Y su conclusión es que el suelo aparece cuando se detiene la salida. El nuevo mercado bajista aparece cuando el tanque vuelve a llenarse. Es decir, señores, no es que Bitcoin esté roto, es que el mercado no tiene la liquidez para poder sostener ese movimiento. Y eso explica el rebote que tuvimos recientemente, porque Bitcoin subió hasta los $64,300, un 4.4%, señores, en 7 días. Poquito, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que puede subir más, pero es interesante. El volumen quedó en un 3% por debajo del promedio y no hay capital nuevo respaldando el movimiento. Y ahí es donde tú tienes que prestar atención. Ahora, señores, la objeción más fuerte que tú habrás escuchado. Erika, si estamos viendo los institucionales que están saliendo, ¿cómo puede ser que la señal on-chain diga que hay que comprar? Y la respuesta, señores, está en quién vende y quién compra. Juan León, que es un estratega de Bitwise, lo dijo esta semana con una claridad que muy pocas veces tú ves en este mercado. Y es que hay dos tipos de clientes institucionales en este momento. Por un lado, están los que tienen exposición y están tratando la caída como un regalo para poder promediar. Y los grandes bloques de capital, señores, que están esperando claridad regulatoria antes de comprometerse. Los ETFs de BlackRock, señores, son el primer grupo. Los que ya están dentro y están redistribuyendo en este momento. Pero también hay un segundo grupo. Billones de dólares que están esperando ahora mismo en la puerta por la claridad regulatoria. Y la Clarity Act, que es esa ley regulatoria que está en el Senado ahora mismo, es la llave de esa puerta. 3 conflictos, señores, que están bloqueando la ley del Senado. Déjame decirte que yo también tengo 3 conflictos antes de tomar decisiones importantes. Lo malo es que los míos, señores, no mueven el precio de Bitcoin. Entonces, señores, bueno, vamos a retomar. Hay una señal on-chain históricamente confiable que dice que el suelo está cerca o que ya pasó. Los ETFs institucionales siguen saliendo y hay billones esperando regulación que nunca ha llegado. ¿Qué variable, señores, decide quién tiene la razón? Voy a decirte dónde exactamente estoy hoy en este debate. Y antes de hacerlo, señores, voy a reconocer lo que dice el otro lado, porque me parece también que ellos merecen ser escuchados, ¿verdad? Está Willy Wood, que lleva años con una de las lecturas on-chain más respetadas del mercado, y dijo el 30 de junio que cualquier afirmación de que Bitcoin tocó fondo está a meses de distancia. También tenemos a Pablo Gil, que está proyectando el suelo entre octubre y noviembre del año 2026. Y hay muchísimos analistas técnicos que apuntan a 38,000 y también los 45,000 como el destino antes de que termine este año. Y esos argumentos, obviamente que son muy serios, y yo no los voy a descartar. Pero mi postura es esta, y es que estamos en el mercado bajista estructuralmente más suave de la historia de Bitcoin. El retroceso desde el máximo es del 50%, señores, no del 78% del 2022 ni del 84% del 2018. El piso sube en cada ciclo, ya lo estamos viendo, y eso no es un accidente, señores. Es lo que ocurre cuando el holder marginal deja de ser un especulador retail y se convierte en un asignador profesional. Yo no sé si el suelo fue ayer,
si es hoy o si va a ser la próxima semana o si va a ser en octubre. No tengo idea porque yo personalmente no tengo esa bola de cristal y no te voy a vender una. Lo que yo sí creo, señores, es que se acaba de activar una señal que marcó el suelo en el año 2022 y a eso hay que prestarle atención. Además, la regulación que va a liberar billones de dólares está más cerca que nunca y para mí este mercado bajista, por más severo que se sienta, es el más suave del cual tenemos registro históricamente. Y para mí obviamente que eso no es una razón para entrar en euforia, pero es una razón para tener una estrategia. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Estás esperando los $38,000 o crees que la señal on-chain está mintiendo? Telo aquí en los comentarios. Y antes de cerrar, quiero contarte 3 cosas rápidas. La primera es que si tú llevas tiempo escuchando hablar de Bitcoin y de las finanzas descentralizadas, pero sientes como que aún no tienes la base para tomar esas decisiones con confianza, bueno, déjame decirte que yo escribí un libro exactamente para eso, porque ahí te explico desde cero cómo funciona todo esto y cómo usarlo para poder construir tu libertad financiera, sin tecnicismos innecesarios, sin rodeos. Así que te dejo el enlace aquí en la descripción de este video para que puedas conseguirlo en Amazon. Y la segunda, si ya tú tienes una base y quieres ir a ese siguiente nivel, aprender a leer señales como las que estamos viendo el día de hoy, a entender los flujos institucionales, a construir una estrategia real, ahí es donde entra MetaExpert, mi programa de mentoría. Es lo que yo aplico a mi propia cartera, a mis inversiones, y también te voy a dejar los detalles aquí en la descripción de este video. Y la tercera, señores, es la conclusión lógica de todo lo que vimos el día de hoy. Si tú tienes un activo que tiene una cantidad limitada, como es Bitcoin, y que también te funciona como reserva de valor, tienes que guardarlo de forma segura. No puedes permitirte el riesgo de perderlo. Y para eso yo uso Ledger para la autocustodia de mis Bitcoin. Y si tú también estás acumulando en serio, ese es el siguiente paso que no puedes saltarte. Te voy a dejar el enlace con descuento aquí abajo. Y bueno, señores, voy a cerrar con algo que encontré mientras estaba preparando este video y que realmente no puedo dejar afuera. Mira, en el año 1844, hace casi 2 siglos, el inventor Samuel Morse envió el primer mensaje de telégrafo de la historia entre Washington y Baltimore. Y el mensaje fue: ¿qué ha obrado Dios? Y no era un mensaje técnico, señores, era una pregunta. Y yo también lo pienso cuando miro este mercado. Una señal on-chain, señores, que históricamente no falla, está activándose ahora mismo mientras los mayores fondos del mundo están sacando dinero. Una tecnología que madura mientras el precio está cayendo. Una infraestructura que se construye en el momento en que menos la gente está prestando atención. Y la pregunta es, ¿qué está obrando aquí? O sea, ¿qué está pasando aquí, señores? Yo realmente no lo sé todavía, pero sí sé que las preguntas interesantes rara vez se responden en el momento en que se hacen. Sin embargo, el tiempo nos dará la razón si tomamos las decisiones correctas. Y eso es todo por el día de hoy. Si te ha gustado este video, recuerda darle like, suscríbete y activa las notificaciones. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo y nos vemos en la próxima. Vamos a hacer dinero.